Bueno, en principio quiero agradecer a todos por estar aquí y muy especialmente al arquitecto Marcelo Gallego, que fue quien empezó este sueño conmigo, y a Mora Arauz y Pini Caraballo, que creyeron en nosotros desde el principio. Mi historia empieza a principios del siglo cuando mi abuela Santina llegaba el verano y se iba a bañar a la Costanera Sur. Este era el tipo de trajes de baño que usaban ellos en esta época, por suerte ya pasó esta moda. Algunas veces prefería irse al balneario de Quilmes porque era como más movidito, pero lo que más le gustaba era ir al balneario de Vicente López porque allí podía caminar, era mucho más tranquilo. Además podía ver los últimos autos de moda del momento. En el año 35 empezó a ir mi mamá al río y en el año 60 llegué yo. Como verán, la Costanera Sur seguía siendo un balneario muy populoso. Cuando terminábamos a la tarde de bañarnos, nos íbamos a las confiterías que estaban cerca y nos tomábamos una viducola. Seguro que muchos de ustedes no saben ni qué es, pero era una bebida muy rica. Alrededor de los 70 empezábamos a ir con mis primos a una playita que estaba cerca del aeroparque. Ya no tomábamos viducola, pero le comprábamos las gaseosas a los vendedores ambulantes que estaban por la zona. También a nosotros nos gustaba mucho ir a los balnearios de la zona norte porque teníamos más lugar y podíamos hacer campeonatos de paleta. Mientras todo esto ocurría, nuestro río se iba contaminando. La ciudad iba eliminando desechos y aquel mar dulce de Solís, con su inmensidad y toda su enorme capacidad de depuración, cada vez estaba peor. Un día, en el año 95, mediante una ordenanza de la ciudad, se prohibió el baño. Y al año siguiente decidieron que a los que entraban al agua le iban a poner una multa. De un día para el otro nos prohibieron usar el río. Nadie dijo nada, nadie protestó, nadie se quejó, nadie vio ningún estudio científico que avale esta situación, nadie escuchó ningún argumento valioso al respecto. Y de golpe entonces decidimos que el río dejó de interesarnos, tanto a nosotros como a nuestros gobernantes. Entonces los balnearios dejaron de existir, se empezaron a llenar de escombros, de basura, ya nadie quería ir. También empezaron los rellenos, las privatizaciones, las concesiones y las barreras que nos limitaban a acceder al río. Fíjense, la avenida Lugones o la avenida Cantilo aparecieron en esa época y ya cruzar hacia el río era muy complicado. Pasó el tiempo. Como todo lo borra el tiempo, nos olvidamos de aquella época de que el río estaba contaminado y muchos volvimos al río. Acá podemos ver una nota del diario Clarín del año 2004 donde dice que a pesar de que el río está contaminado, miles de personas se bañan. De hecho, en la nota menciona que hay 15.000 personas que se bañan en la costa de Quilmes por fin de semana y alrededor de 1.500 aquí en la zona norte. Y mucha gente que va a la reserva, aquellas playas que ahora hay una reserva de la Costanera Sur, también entran en el agua. Este es el balneario de Punta Lara hoy. Se parece bastante a la Costanera Sur. La única diferencia es que el agua realmente está contaminada. Pero no solo nos bañamos en el agua y nos ponemos en contacto con ella cuando está contaminada, sino que muchos de nosotros hacemos deportes, hacemos actividades y recreación que también nos ponen en contacto con el agua. Es el caso de estos chicos que están haciendo kayak. Este es mi sobrino Felipe, que está por entrar a hacer una clase de esquí. Acá podemos ver al famoso profesor de esquí y el mejor de todos, se los aseguro, Jorge Renosto, haciendo su famosa pirámide, de la cual termina haciendo una mortal para atrás de cabeza al agua. ¿Y quién no ha salido a hacer una regata? Y todos los que estuvimos en una regata sabemos que terminamos empapados y realmente muchas veces nos tiramos y nos vamos a bañar. Quiero saber quién de todos los que están acá no se ha bañado en el río en los últimos 15 años o no ha hecho algún deporte o algo. ¿Cuántos de los que están acá nunca entraron en contacto con el agua? Bien. Ahora quiero ver quiénes sí entraron en contacto con el agua. Somos mayoría, como pueden ver. Cada vez más gente se acerca al río y se expone a la contaminación, a pesar que sabemos que está contaminada. Entonces, evidentemente tenemos un problema y tenemos que encontrar una solución. No podemos seguir así.
La historia empieza, y ahora aparece la famosa balneabilidad, que hasta ahora era una palabra difícil solamente, cuando me traslado a trabajar en un proyecto en Uruguay y todo el tiempo estoy escuchando que habla un proyecto de protección ambiental del Río de la Plata, justamente, y escucho a mis compañeros que hablan de la balneabilidad y la balneabilidad y la balneabilidad, y yo hasta lo decía mal, decía bañabilidad. Entonces digo, ¿me pueden explicar qué es la bañabilidad? Y ellos me comentan, mira, la bañabilidad es algo muy importante para nosotros, que perdimos porque no teníamos al río, porque nosotros también tuvimos las playas contaminadas, pero la recuperamos. Y se trata, en realidad, de una medida de la cantidad de bacterias fecales que tiene el agua del río y que provienen de los desechos cloacales de la ciudad, que generalmente llegan sin tratamiento. Y permite evaluar ese estado de río para decidir si nos podemos bañar o podemos estar en contacto del agua sin que afecte a la salud. Entonces le pregunté a ustedes qué hicieron y ellos me dijeron, mira, en la década de los 80 nosotros hicimos obras, hicimos un emisario que lleva los desechos cloacales lejos para que el río haga su trabajo solo, depure. También hicimos, en este plan de saneamiento, tuvimos muchas otras obras, colectores, etcétera, pero la parte más importante era aquella que fue trabajar con la gente y la ciudad para poder volver a utilizar el río. La gente se había alejado, lo mismo que nos pasa a nosotros, entonces había que crear de nuevo una confianza y ganas de que esta gente vaya. Nosotros pensamos, ok, estamos en un proyecto, la verdad que hacer grandes obras está fuera de nuestro alcance. Pero, casualmente, en esa época tuvimos la suerte que la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno Nacional que empiece a sanear el riachuelo. Entonces dijimos, bueno, acá parece que hay una luz al final del camino, dejemos que ellos hagan su trabajo. Pero nosotros tenemos también algo que poder hacer. Dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer algo al nivel que nosotros podemos trabajar, que es al nivel local. El nivel local, municipios, intendencias, con aquella gente que está en contacto realmente con el vecino y con el agua. Y pensamos, dado que Uruguay tiene toda la experiencia de lo que nosotros tenemos que pasar, porque nos va a pasar lo mismo que le pasó a ellos, ¿cómo podemos hacer para aprovechar que los uruguayos nos enseñen a nosotros y nosotros poder pasar ese camino más fácil? La bañabilidad fue la excusa. Dijimos, bueno, vamos a empezar a medir, vamos a empezar a ver cuán lejos estamos nosotros de tener un valor de bañabilidad que permita que entremos a bañarnos. Sabíamos que estábamos súper lejos, pero no importa, nadie se había ocupado de ver cuán lejos estábamos y cuánto era el esfuerzo que había que hacer para recuperarlo. Entonces decidimos armar una red de intercambio de información de gobiernos locales, espantoso nombre, RIGLO, pero así nos salió, y empezar a hacer actividades de control conjunto de calidad de agua, es decir, salir, tomar muestras en distintos puntos de la costa y ver cómo estaba la balneabilidad y otros parámetros importantes que definen a la calidad de agua. Para esto pusimos a trabajar juntos a 5 intendencias uruguayas y 10 municipios argentinos. Fue un trabajo bastante complicado hacer que toda esta gente se mueva en conjunto, porque además dijimos, queremos salir a muestrear 4 veces al año, todos juntos, el mismo día. Así que el 23 de septiembre del 2003 fue nuestra primera experiencia de control conjunto, de un lado y del otro. La verdad que nosotros aprendimos mucho de ellos, de los uruguayos. Hubo una cosa que a mí me hizo mucha gracia. Estaba esperando que llegue un equipo de uno de los municipios de Argentina para empezar con las muestras, y llega ella con tacos aguja y él con zapatitos de gamuza beige a tomar muestras de agua. Los miro, les doy el balde y le digo, chicos, hay que entrar 50 metros al agua y tomar una muestra. Ahí me di cuenta de lo lejos que estábamos de entender lo que pasaba, desde el gobierno, desde los municipios. Pero debo reconocer que aprendimos mucho y que lo estamos haciendo muy bien ahora. Con la balneabilidad como excusa logramos que la experiencia de Uruguay permee en la agenda de los municipios ribereños. De hecho, esta red sigue funcionando. Fue realmente un ejemplo de hermandad rioplatense.
Sabemos que somos los más parecidos y que no hay hermanos que se parezcan tanto, así que fue muy interesante. Y así como en ese momento la balneabilidad fue una excusa, ahora también la balneabilidad es una excusa. Me encuentro acá charlando con ustedes con la excusa de la balneabilidad para que entendamos que recuperar el río es posible. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque es una posibilidad que tenemos los vecinos, junto con los gobernantes, de trabajar, de instalar el tema y de, mediante nuestra participación y nuestra presión, hacer que este tema entre en las políticas de Estado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar soluciones. Tampoco estoy acá para mostrarles que todo es espantoso. Lo primero es lo primero, obras. Todos sabemos que tenemos que limpiar el riachuelo, limpiar el Reconquista, controlar y fiscalizar los vuelcos clandestinos de las industrias, que no llegue tanto plástico al río. Todas estas cosas se pueden hacer y tengamos fe que lo están haciendo. El segundo punto es este trabajo que podemos hacer a nivel local, el monitoreo continuo de la calidad del agua. ¿Para qué? Para evaluar el estado del río, para proponer acciones y comprobar los impactos. Esto lo podemos hacer si tenemos datos, información. Por eso esto tiene que continuar. Alguna de las cosas que aprendimos en nuestra experiencia anterior fue que, bueno, y es obvio, resultados obvios. En la salida de los ríos y de los arroyos el nivel de contaminidad es altísimo. Pero en aquellos puntos que estaban cercanos, por ejemplo, a la Reserva Costanera Norte o a la Reserva Ribera Norte, la contaminación mejoraba mucho, los valores eran mejores, si se puede decir que la contaminación es mejor. Entonces, una de las cosas que como resultado sacamos una conclusión es que tendríamos que empezar a identificar áreas a preservar y crear nuevas áreas verdes pensando en el futuro para que desde la costa el río pueda hacer su trabajo, ayudarlo a descontaminar. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Sabemos que la costa está privatizada, vamos a tener que empezar a acceder al río. Entonces, tenemos que empezar a pensar si queremos clubes privados o playas, si queremos desarrollo inmobiliario o parques. Por otro lado, me corre el tiempo, chicos. Por otro lado, tenemos que trabajar en la calidad estética de la costa y del agua. ¿Quién se quiere bañar en esto? Esto es Quilmes hoy. Ninguno de nosotros quiere entrar ahí, pero si queremos en el futuro hacerlo, tenemos que resolver esto. También tenemos que mejorar el acceso al río. ¿Cómo llegamos? ¿Hay colectivos suficientes? ¿Hay caminos? Una cosa fundamental y a muy corto plazo, necesitamos guardavidas y seguridad. Esto es Uruguay, esto es Montevideo. ¿Por qué necesitamos guardavidas y seguridad? Porque en ese momento la gente se baña en el río y se ahoga. Vimos que se ahogó este verano una persona en el río. Y acá, para terminar, quiero llegar al punto que para mí es el más importante de todos y que tiene que ver con todo lo que nosotros podemos hacer, las pequeñas acciones que cotidianamente podemos hacer y vamos a ayudar. Y tiene que ver con educar, concientizar y cambiar los hábitos. Esta es una foto de el último mes, cuando hubo la invasión de camalotes. Iba con un amigo mío por el río Carabelas y él me decía, no, el río es un asco, está lleno de basura. Yo lo miré y le digo, pero ¿qué basura? Esto no es basura, basura es lo que tiramos nosotros desde la costa. ¿A quién no se le cayó una bandejita, una bolsita, una botellita, el aceite o la nafta cuando estamos cargando la lancha para salir? Yo he visto pañales, a una nena pobre se le cayó la muñeca y ahí quedó. Y los más atrevidos tiran autos directamente. Y recuerdo una vez de ver pasar por delante mío un caballo muerto flotando. Entonces, todos podemos hacer algo. Cada uno de nosotros tiene un trabajo enorme por hacer. Tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que hagan su parte. Pero si nosotros participamos con nuestras ideas y nuestros aportes, podemos lograr disfrutar del río como lo hacía mi abuela. Recuperar la bañabilidad es un sueño posible. Los invito a compartir este sueño. Muchas gracias.